Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico de adolescentes de la ciudad de Neuquén, en Argentina. Bueno, como ya saben, este es un canal de adolescencia. En esta oportunidad vamos a empezar a hacer algunas entrevistas. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista a la doctora Susana Grunbaum. Espero que les guste. Bueno, ¿cómo están todos? Acá estamos entonces con la doctora Susana Grunbaum. ¿Cómo estás, Susana? ¿Estás bien? Hola, muy bien. Qué tal te trata esta cuestión del coronavirus, que estamos todos como atravesando un poco esta situación, ¿no? Bueno, acá desde Uruguay un poco mejor que en otros países, pero siempre expectantes y seguimos con los cuidados, ¿verdad? Claro, claro, claro. Susana, ¿podrías contarnos un poquito de tu profesión, a qué te dedicas, qué es lo que estás haciendo o qué has hecho? ¿Que nos pudieras contar? Bueno, sí, cómo no. O sea, mi disciplina, mi formación después de medicina fue el posgrado de psiquiatría de niños y adolescentes, que Ajá, aquí en este país, en Uruguay, es un posgrado distinto al de psiquiatría de adultos. bien. Y esto es una cuestión que no es menor, Ujú. porque enfoca directamente a la población de niños y adolescentes. ¿Y Si es bien, frecuente que se especialicen o trabajen con niños y adolescentes en tu país o cómo lo ves? La formación, digo, que la sí, elijan. en realidad hay una demanda, creo que mayor a la oferta de Ajá, profesionales. ajá. Hay muchos momentos en los cuales se hacen llamados para cubrir cargos de psiquiatras de niños y adolescentes y no hay suficientes Ah, profesionales. O claro. sea, siempre tratamos los mayores de entusiasmar a los Claro, más jóvenes contagiar un para poco. que, sí, para que ingresen a este posgrado, porque en realidad, bueno, primero que a uno le gusta mucho lo que hace, y segundo porque hay espacios de trabajo, hay oferta Claro, laboral. claro. Entonces, sí, creo que sí, que es muy importante. Y eso Y bueno, en y dónde esto, lo hiciste? En qué lugar era? Me comentabas? bueno, es en la Universidad de la República Ajá, del Uruguay, ajá. es donde se hace, es donde hice toda la carrera de medicina y luego la especialización, ¿no? Como Bien, nosotros le llamamos posgrado, ¿no? Que es un bien. posgrado largo, son 5 años. 5 años. Cinco, sí, Wow. sí, sí, porque en realidad todo el primer año, que es realmente es hermoso, pero lo Ajá. que hacemos es la observación de niños sanos. Claro, 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 claro. Entonces, se dedica mucho tiempo a observar el crecimiento y desarrollo en el primer año de vida, hacemos visitas todo el año al mismo bebé. Es una Claro, para experiencia que ver. realmente a uno le queda para toda la vida. Qué bueno. Y después, bueno, se van observando también niños de otras edades. Y en realidad es un posgrado también que tiene sus complejidades, porque en realidad se atiende, como en la mayoría de los países, hasta 15 años, o mejor dicho, Ah, 14 y uh, 365 días, y la limitante. a partir de 15 se van con adultos. Entonces, es una lucha siempre de los psiquiatras de niños y adolescentes poder atender hasta los 18, ¿verdad? Claro, Como corresponde. claro, claro, claro. Considerarlos, considerarlos adolescentes. Considerando la edad, sí que muchos por ahí hacen como a un lado, tal cual. Y en esto de la formación, después, qué fuiste haciendo? ¿Cómo surgió adolescencia un poco? Bueno, la verdad que fue una época, estoy hablando, yo ya estaba terminando el posgrado por ahí por el año 93 Sí, y fue una explosión de proyectos y propuestas en lo que tiene que ver con adolescencia. ajá, Entonces, en esa época yo empecé como mi carrera docente en un área muy, muy interesante porque estábamos volviendo, en el año 88 estábamos volviendo
retomando después de los años de la dictadura, volviendo a la democracia y reinstalando los servicios y la formación docente que existía antes de la dictadura, que tenía que ver, me detengo en esto porque tenía que ver mucho con el trabajo comunitario. Entonces yo me anoté como docente para trabajar en salud mental comunitaria, en el área materno-infantil, en una zona periférica de la ciudad, que se llama El Cerro de Montevideo. Y bueno, allí se instaló un equipo docente que realmente fue fantástica la experiencia. Para nosotros fue todo un desafío, porque teníamos que enseñar cuestiones que nosotros no habíamos aprendido, porque habíamos hecho la carrera en ese periodo en el cual todo lo comunitario no existía. Entonces tuvimos que inventar mucha cosa, estudiar, leer mucho. Era toda la época de Salud para Todos en el año 2000, ¿no? Las conferencias de Alma Ata, de la OPS. Entonces eso nos permeó mucho nuestra labor. Y teníamos, bueno, de lunes a sábado, teníamos estudiantes del último año, en el caso nuestro, el equipo materno-infantil, del último año de facultad, donde hacen pediatría y obstetricia, gineco-obstetricia. Entonces, los estudiantes van al hospital, pero iban 2 veces por semana a un centro, a un primer nivel de atención, donde nunca había habido formación. De hecho, mi formación fue toda dentro del hospital. Pero en esa época empezó la formación en la comunidad y por lo tanto en un centro de salud de la comunidad. Claro, y, como bien desde las bases. Era una cosa fantástica, porque de repente uno podía ver una consulta de una mamá con un bebé o un papá con un niño, donde la consulta era de pronto por una fiebre o un resfrío, una consulta que no era del hospital. Y ahí los estudiantes empezaban a aprender como otra cosa, y también era la oportunidad para comprender el contexto en el cual las personas viven, cuestión que en el hospital es mucho más difícil. Entonces, trabajar en el primer nivel de atención fue como una experiencia muy marcante para nosotros. Como una impronta, digamos, importante. Muy importante, por el trabajo interdisciplinario, por el trabajo de equipo, por considerar distintas dimensiones de los determinantes de la salud, el poder verlos ahí, no era leerlos, era poder verlos con las personas, ¿no? En directo. Y como te decía, eso empezó por el año 88. Pero por el año 93, 92, 93, empieza a haber, como yo diría, como una explosión del tema adolescencia. Que empieza la preocupación en los por los 90, adolescentes, que no son como de nadie, ¿no? Entonces, bueno, allí empiezan algunos proyectos, algunos del municipio de Montevideo, otros de la propia facultad, que tenía en el Cerro un lugar muy importante, interdisciplinario, que se llamaba Programa APEX, que en un principio estuvo apoyado por la Fundación Kellogg. Entonces, se empieza a instalar un espacio interdisciplinario para atender a adolescentes. Eso dentro del... Perdón, ¿dentro de lo que sería lo periférico o lo hospitalario? De lo periférico, siempre todo. En el ámbito territorial y comunitario. Perfecto. O sea, arrancaron como desde las bases, sería. Sí, sí, y además un proyecto muy interesante porque había un centro de jóvenes donde había actividades deportivas y al mismo tiempo un equipo de salud. Entonces había como un enganche también entre ambos, y además estudiantes de todas las carreras posibles que te imagines formándose juntos. Entonces realmente fue una experiencia muy interesante, que yo creo que también desde ahí arranca para mí y para muchos colegas el trabajo con adolescentes. Claro, un poco la pasión, digamos, de trabajar con adolescentes, ¿sería? Exactamente, Disculpa, tengo entendido que estuviste también en el programa, ¿puede ser? El programa en Uruguay, o estuviste a cargo del programa, ¿puede ser? Claro, sí, porque no existía desde las políticas de salud, es decir, desde el Ministerio de Salud, no existía un programa de adolescentes. Eso no quiere decir que no hubieran acciones. Había algunas acciones, ¿no? Pero no había un programa.
de salud Bien. adolescente. Y bueno, nos tocó en el año 2005, tuve la suerte, digamos, Ajá. junto con otros compañeros y compañeras, de ser como el inicio del programa. Entonces, bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue las bases de ese Claro. programa, cuáles eran los lineamientos que íbamos a tener, y después al mismo tiempo escribir mínimamente una guía de atención Sí. en el Como primer para... nivel de atención, que es el lugar Claro. donde están las personas, donde viven, donde se desarrollan, donde estudian, donde Y en trabajan. ese, disculpa, en ese armado, porque todo lo que es gestión es todo un tema, ¿no? Entonces, en ese armado, ¿con qué, digamos, cuestiones facilitadoras u obstáculos te encontraste en lo que es la gestión propiamente dicha del programa? Bueno, a ver, hay una parte que tiene que ver con todo lo que es la redacción de los objetivos, Sí, las metas, eh, el desarrollo, digamos, de las actividades, las estrategias, sí, todo eso que uno puede, dentro de un espacio, que uno puede decir, bueno, uno puede desarrollar, pero después hay que ver cómo eso se lleva a la práctica, cómo se claro, implementa, porque tampoco es demasiado ético, me parece a mí, sí, escribir sí, una cosa maravillosa que sea irrealizable, ¿no? Que no sea claro, factible. Entonces, ahí es donde nosotros también empezamos a darnos cuenta que mucha gente podía estar motivada, interesada, pero no tenía ninguna formación para el trabajo con claro, adolescentes, porque en realidad en la universidad, y la verdad que eso es desde ese momento, estoy hablando del año 2005, hasta sí, la actualidad, no hay una formación universitaria de pregrado y posgrado, hay alguna cosa que focalice en la adolescencia. Entonces, el ministerio, que tampoco tiene la función de la docencia, pero tuvimos que realizar para poder claro, implementar lo que claro, estábamos guionando, sí, sí, entonces se sí, sí, capacitaron a lo largo de 4 años alrededor de 400 profesionales de bien, salud, médicos y no médicos, de otras disciplinas, para poder entiendo. instalar lo que llamábamos servicios de salud, que en algún momento se llamaban amigables, o espacios para adolescentes, o distintos nombres, ¿no? Y los Servicios de equipos, salud. cómo estaban conformados ahí en Uruguay? ¿O cómo se conformaban? ¿O quiénes formaban Bueno, parte de estos equipos? se empiezan a conformar realmente de a poco, ¿no? Sí, El área de ginecología y obstetricia tenía una trayectoria ajá, porque la preocupación por el embarazo adolescente y la maternidad y paternidad adolescente venía ya de antes, ¿no? Entonces bien, ellos tenían ya un recorrido, pero no era suficiente porque en realidad lo que nosotros como programa apuntábamos era como algo muy básico, que es el control de salud anual, una vez por ajá, año, el control de salud anual. ¿Y por lo cómo menos, llegamos a digamos. eso? ¿Cómo Claro, llegamos? Porque en realidad, eh, para realizar actividades deportivas en la escuela, en la educación secundaria o en cualquier club deportivo, le piden a los chicos, le piden claro, un apto un físico o muestra de alguna cosa. salud. Claro, Entonces lo que nosotros veíamos era que los médicos, o lo que alcanzaba era que no tuviera piojos y no tuviera hongos, ¿no? claro. La cabeza y Sí, los no, pies. no, sí, sí. Y todo lo demás ahora parece muy gracioso, pero en aquel momento nosotros dijimos, bueno, Que, ¿cómo perdón, aprovechar? aún en día muchas veces pasa, y lo digo por, digamos, porque lo veo, muchos pediatras o médicos generales y demás que por ahí están con algún adolescente justamente para algún apto físico y a veces reducen, ¿no? Simplemente a el examen físico, a revisar y como si eso fuese toda la visita en la adolescencia, tal cual, sí, 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 Exactamente. sí, sí, Fíjate que en eso que estás diciendo me hace acordar mucho sí, cuánto nosotros peleamos, porque realmente fue como una pelea imagino. para la utilización, que no sé si se conoce ni si otros la siguen usando, lo que se llama el sistema informático del adolescente, la Sí, hoja claro. CIA, El que antes SIGA, era un ¿sí? papel. Sí, sí. ¿Ah? Bueno, nosotros insistimos mucho y yo lo que siempre decía, porque la queja era que llevaba mucho tiempo, ¿no? Yo digo, bueno, pero es una vez en el año. Claro.
¿no? Entonces, ¿por qué controlamos a un bebé? Por lo menos acá en Uruguay se controlan el primer año de No, vida, pueden llegar a tener mensualmente o por ahí. Claro, 9 o sí, 10 controles o un más. montón, sí. Este, y un adolescente no lo podemos controlar con todos los cambios que implica, sobre todo la etapa de los 12 a los 14, ¿no? 15, la adolescencia temprana. No Sí, podemos sí, tener un control de media hora en el año, está bien. ¿no? Sí. Entonces, esa era un argumento difícil de rebatir. Y Y en realidad, con lo valioso, digamos, que es tener a uno, un adolescente en el consultorio, digamos, de que esté ahí, es una claro, oportunidad realmente, ¿sí? bueno, entonces nosotros lo que hicimos como en forma un poco muy astuta, Sí, digamos, sí, sí. fue armar un decreto que Ajá, decía que todo el sistema educativo tenía que pedir ya no el papel de piojos y hongos, sino ajá, el carné de salud adolescente. Nosotros ajá, creamos un carné que es propiedad del adolescente, que ajá. todo lo que está dentro es de su pertenencia, la información, y que lo único que tiene que hacer es mostrar la contratapa que está firmada y que es actual. Bien. Y con eso, entonces, los adolescentes no tuvieron más remedio que ir a su prestador de salud una Perfecto. vez por año, Aunque ¿no? Una sea, vez por está año. bien, está bien. Y si realmente en la consulta los profesionales que reciben al adolescente son empáticos y realmente realizan la entrevista como se propone a solas, Sí, ¿no? La sí, sí, mayor sí, parte sí. de la entrevista. Quizás Exactamente. algunos datos o parte de la información Claro, tiene como que compartido por ahí, participar claro. el adulto, acompañante, pero tener un espacio a solas con los adolescentes es muy importante, porque también es la manera que se van como apropiando y empoderando, y la importancia que tiene el control de salud, ¿no? Que no tenés que Seguro. estar enfermo para ir. Sí. Sí, Estamos bueno, hablando de la eso salud. es un mito que todavía circula y a veces uno lo trabaja, ¿no? Y sigue muy instaurado en la sociedad, que es algo que pienso que todos los trabajadores de salud y docentes y todos los que estamos trabajando con adolescentes tenemos que incorporar, que hay tantas cosas, digamos, son oportunidades justamente, como bien decís. Sí, sí. Y bueno, fíjate que si recordamos la hojacía, que puede ser que no, en un momento nosotros acá en Uruguay la tuvimos en digital, ¿no? En formato Ajá, digital, entonces la historia electrónica. sí, Este, ahora, si nosotros miramos bien lo que son las preguntas y el sistema que tiene de cuadrados amarillos con los alertas, que sí, no son patologías, son signos de alerta, ¿no? exacto. Pero si nosotros miramos lo que es el lado A y el lado B de la hoja, el examen físico es la cuarta parte Sí, de sí, sí, todo. sí, Es tal cual. menos casi la mitad de la hoja del lado 2. Todo lo demás tiene que ver con cómo se siente, cómo vive la familia, cómo le va en la educación, qué le gusta hacer, qué información precisa, cómo Para, son sus hábitos, Te interrumpo un ¿no? segundito para la gente por ahí, los que no conocen el CIA, este programa, son como unas hojitas que muchos lo deben conocer, como para que se imaginen como el carnet del embarazo, que hay muchas mujeres que cuando están Exacto. embarazadas tienen como un carnet perinatal, donde son como muchos cuadraditos que hay que ir completando en relación al embarazo. Bueno, hay uno igual en relación a la atención de adolescentes, igual en el sentido con la misma, más o menos, el mismo formato, pero El con mismo diseño, claro. exactamente, pero con temáticas, digamos, de adolescencia, de educación, de sexualidad, de, bueno, un montón de cosas que, digamos, uno puede ir completando. Bien, sí, Y sí. lo interesante es que como la verdad que parte de mi trayectoria, muchos años me dediqué a la formación para Ajá, hacer la entrevista, sí, entonces una de las cuestiones básicas es considerar que no es una encuesta, no es claro, un cuestionario que voy seguro. llenando, Sí, no, dejo la hoja a un lado, la dejo al costado, hago la entrevista y después veo todo lo que puedo completar. exacto, claro. Sí, Entonces, lo prioritario. eh, realmente la idea es conversar con el adolescente o la adolescente, ¿no? Tener esa entrevista de conversación antes de ir al examen físico. Sí, Y después completo la historia. como uno a Entonces veces resulta, dice,
Sí, como uno a veces dice, ¿no? Justamente, bueno, uno lo que primero quiere es que pueda volver, o sea, que se genere digamos, una relación suficiente de confianza como para que vuelva, ¿no? Es como que es algo Exacto, prioritario. exacto, que se sienta cómodo y que entienda Claro, también por qué hacemos todas estas preguntas, ¿no? claro. Susana, y bueno, y quiero contarles a todos que Susana es la actual presidente, se dice presidente, no presidenta, creo que se dice así, presidente, de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el Caribe. Eso lo conocemos como CODAJIC, esta organización. ¿Querés contarle a la gente, bueno, buenísimo y estamos todos re contentos de que Susana sea nuestra presidenta de CODAJIC? Así que nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata esto de CODAJIC para la gente que no conoce o que no sabe. Bueno, sí, yo también, gracias Mauri por el entusiasmo. Sí, Y sí, yo también estoy muy contenta, es un desafío importante para todos nuestros países el poder avanzar en todo lo que ya se ha hecho de CODAJIC, que fue su inicio por allí, por el año 2000, pequeñas cosas, fue creciendo y en este momento son 21 países que forman esto que se llama la Confederación. Quiere bien. decir que son asociaciones científicas u otros organismos de los países en las cuales se reúnen las personas y a su vez otras asociaciones, pero todas en una por país, Bien. que trabajan por la salud y el desarrollo y el bienestar de los y las adolescentes. Eso Bien. es como lo básico. Entonces, en muchos casos son sociedades científicas que reúnen a los pediatras, porque, bueno, no es casualidad que pediatría, que siempre tuvo como una mirada desde también lo social y desde mayor integralidad que creo que en otras profesiones en otras disciplinas de la medicina, ¿no? Entonces Sí, me parece sí. que no es casualidad que sean en muchos países las sociedades de pediatría. Que integran esta sociedad más grande que es CODAJIC. Bien. Y bueno, dentro de los objetivos, como estábamos diciendo, bueno, es propender e impulsar que todos los países y en la región, en todas nuestras regiones, porque abarca América Latina, América Central, México, el Caribe, España, Italia y Portugal. Entonces son como Son muchas muchos países. regiones con Sí, sus sí. especificidades y su diversidad que hay que respetar. Pero tenemos cosas en común, ¿no? Claro. Que Sí. creo que es lo más importante. Tenemos objetivos en común, que es fortalecer el trabajo hacia y con y por los adolescentes, son las tres cosas, ¿no? Es con Seguro. los adolescentes también. Estimular la formación de profesionales jóvenes para que se interesen y vayan también cada vez más involucrándose en la atención de salud, que es lo que hablábamos antes, y esto también desde distintas miradas y distintas disciplinas, no solamente la pediatría, ni solamente la medicina, ¿no? Acá también Claro. está la salud mental, la nutrición, la salud bucal, hay que ampliar lo más posible para que el desarrollo de nuestros adolescentes sea saludable, sea de felicidad, de un presente, ¿no? Claro, de algo. Cargado de Exactamente. contenidos. No solamente pensar en el adolescente hacia el futuro, ¿no? Y Sino en los dentro de la adolescentes hoy. organización, claro, y dentro de la organización todavía, digamos, o sea, no están todos los países de Latinoamérica, hay muchos, todavía faltaría como que podamos lograr incluir algunos países más, digamos, y bueno, y seguramente las realidades en Latinoamérica deben ser medias dispares por ahí en algunas temáticas o en algunas cosas, y eso debe ser un desafío también, ¿no? Como tratar de homologar o tratar de... Claro, por eso parte de nuestro desafío en el sentido de sostener lo que se ha venido haciendo y avanzar es generar comisiones de trabajo y también grupos de trabajo Claro, bien amplios. Entonces, a mí me parece que eso va a ayudar mucho a la riqueza, ¿no? De los bien, contenidos y de lo que vamos a ir avanzando. Porque estos grupos de trabajo amplios pueden incluir personas de distintos países, de distintas organizaciones, de claro, distintas disciplinas. A mí me claro. parece que eso va a ser muy interesante
Y claro, dándole especificidad a los temas de los cuales se van a ir ocupando estos grupos de trabajo. Estos Del grupos. mismo modo, pensamos que la investigación y, como se dice muchas veces, tener evidencia sobre las cuestiones que nosotros reclamamos es muy importante, porque es gracias a esa evidencia también que nosotros podemos hacer estas Claro. propuestas de mejora de las políticas. También queremos que CODAGIC sea una referencia en los países, que Ujú. pueda convertirse en una referencia, y que alguien en algún momento diga, los decisores, ¿no? Sí, sí, Diga, bueno, esto lo dice CODAGIC, entonces, bueno, vamos por este camino, claro. porque si Sí, lo dice es, CODAGIC, es digamos, así. justamente son muchas sociedades científicas, universidades, hay mucha gente académica y también es muy importante porque algo interesante de CODAGIC es que tiene incluido a los propios adolescentes y jóvenes dentro de la propia red. Eso lo enriquece aún más, digamos, porque es como justamente, como bien decías, es de ellos, por ellos, para ellos, todo. Entonces, tenerlo, o sea, construir junto con ellos, pienso que es importantísimo. Hay una red joven, ¿no es cierto? Sería. Exactamente, y esta red joven también es la que queremos fortalecer y ampliar al máximo, porque tener la voz de los adolescentes es el primer paso, no es el último, es el piso, la Bien, voz de los adolescentes. Nosotros seguro. tenemos que lograr también que puedan ser importantes también sus propuestas y Claro. que podamos tener en cuenta sus propuestas, sugerencias, sus críticas. Y bueno, si abrimos la puerta a la participación, después tenemos que aguantar, Claro. ¿no? Hacer todo lo que haya que hacer. Claro, y Seguro. bueno, y ver cómo, también cómo vamos tramitando estas Claro, la cuestión, posibles, como, la gestión, digamos, hacer la gestión con los países, entiendo, sí, sí. Susana, ¿y cómo ves la accesibilidad en lo que es la atención de adolescentes hoy, en cuanto a lo que es la calidad, los equipos? ¿Cómo lo podrías, digamos, esto sería en líneas generales en los países que conformarían la CODAGIC, ¿no? bueno, ¿Cómo ves? acá, sí, esta es una de las primeras, yo creo que de las primeras cuestiones que tenemos que mirar, que es ver un poco cómo estamos todos los países en Ajá. relación a esto que preguntás, Bien, ¿no? bien. En mi experiencia, te diría que hay que tratar de entender por qué, pero los servicios específicos, ¿no? Para Sí. adolescentes, de repente están acá y de repente caen. Y Ajá. es a veces como no está claro si es solo una cuestión de que si no hay Claro. financiamiento, se recorta de algo que parece que no se precisa, No, y ¿no? yo he Eh, visto, te sumo a eso, he visto muchas veces que hay muchos servicios que están sostenidos a veces por una sola persona. Y cuando esa claro. persona se va, se jubila, cambia es como que muchos equipos caen. Y sí, es cierto eso que decís. Y hay otros que bueno, Bueno, sostienen o... sí. Sí, Claro, pero por eso es que de las cosas que nosotros planteamos es que por un lado tiene que estar casi como por decreto, ¿no? En claro, las políticas de salud del país, la creación y el sostén de los servicios para adolescentes. Después, ¿cómo van a ser? Bueno, va a depender de cómo es el sistema de salud de ese país, claro. si tiene una amplia red en el primer nivel de atención, esa es la puerta de entrada, sin duda, pero hay Pero hay veces que que no hay ir más para arriba remedio. también. Hay veces que no hay más remedio que Claro, en un centro hospitalario, un centro de segundo nivel de atención, se puede también tener un espacio para adolescentes, ¿no? O seguro. sea, lo que hay que mirar es un poco cómo es la red de niveles de atención, de salud en cada país y ver dónde estos centros deben instalarse, pero sin duda tienen que estar cerca de donde están los adolescentes, ¿verdad? Tienen que Claro. estar insertos en un territorio. Eso es lo principal. Y lo que tú Sí, planteás de cómo acceden es muy importante, porque a veces quienes tienen más necesidades son los que menos concurren. claro, Eso lo sabemos, ¿no? claro, claro. Entonces, tener también la agenda de ver, bueno, a ver, en esta zona, en este barrio donde viven tantas personas, hay tantos adolescentes,
Y yo necesito saber estos adolescentes cómo están, quiénes son, qué hacen, dónde viven, cómo viven, ¿no? Claro. Sin que se transforme en una persecución, Seguro, pero sí, sí. tener la población georreferenciada para poder realmente motivar el acercamiento al centro de salud, y que también se entienda que esto tiene que ver con cuestiones como, bueno, por ejemplo, tenemos en América Latina una dificultad para sostener, salvo algunos países que tienen buenas tasas, pero tenemos muchos jóvenes fuera del sistema educativo, Claro. ¿no? ¿Por qué no están Sí, estudiando? ¿Sabemos eso? claro, ¿Sabemos? ¿La salud tiene algo que ver con eso o no tiene nada que ver? claro. ¿Qué podemos hacer desde la salud para estimular que los adolescentes sigan estudiando y terminen los ciclos que tienen que terminar, los 12 años de estudio? Bueno, cada país también Sí, tiene por ahí su varías. particularidad, Sí, ¿no? sí, Pero acá hasta los 18 años tienen que estudiar, ¿no? exacto. Eh, entonces digo, hay muchas cosas que tienen que ver con la salud como la entendemos en forma clásica, pero otras son cuestiones como un poco diferentes, que son específicas de la vida de los adolescentes. Por otro lado, fíjate Ujú. que en el tema de embarazo adolescente, lo que Sí, está muy claro es que las adolescentes, de los varones sabemos menos, pero claro. de las chicas sabemos que se embarazan aproximadamente 2 años después de haber dejado de estudiar. Entonces sí Ajá, será importante también analizar por qué dejaron de estudiar, ¿no? claro, O sea, estar en el sistema educativo formal es el principal factor de protección para postergar un embarazo que no es conveniente en la adolescencia. Entonces, claro, no ¿cómo no nos tenemos que planificado. ocupar de qué pasa con el estudio? ¿Se Claro. entiende? O Sí, sea, sí, por sí, el sí. desarrollo de la persona, no estoy diciendo, bueno, que solamente el hecho de que esté bajo el Sí, sistema educativo, eso la va a proteger, ¿no? Pero tiene que hacer, digamos, como un curso por el sistema educativo que sea eh, de, que sienta que es productivo y que está haciendo algo en lo cual se siente protagonista, y no claro. tiene que ser madre para sentirse protagonista. Bien. Entonces, acá es donde creo que el enganche entre educación y salud es muy importante, y los servicios territoriales y cerca de donde están las personas son muy importantes. Bueno, ni que hablar de la salud mental, porque en Hay un realidad, trabajo, hay mucho trabajo, claro, hay muchísimo. hay mucho para hacer, y Sí, por supuesto los profesionales de salud mental tienen que estar sí, integrados al trabajadores equipo, ¿no? sociales también, sí, Sí, muchísimo también. trabajo, agentes Psicólogos con formación, sanitarios, sí, o psicólogos con referentes, ¿no? formación para trabajar en grupo Sí, con sí, sí, adolescentes, ¿no? seguro. La psicoterapia grupal Y dentro del Susana, sistema de salud. te hago otra pregunta. También pasa que a veces en algunos territorios, algunas áreas geográficas, algunos países, quizás hay lugares donde tal vez tienen medianamente fortalecida la APS o hay gente sensibilizada y demás, pero falla un poco más arriba. A veces cuando les ocurre a muchas personas que están trabajando en la atención primaria, que por ahí tienen que internar a algún paciente, algún adolescente, porque está, no sé, con algún consumo de drogas, un trastorno de la alimentación o alguna cuestión, y por ahí, con estas cuestiones a veces de estas divisiones arbitrarias de edad, se encuentra con estas barreras, ¿no? Y los adolescentes quedan ahí como en el medio de una discusión de los adultos, ¿no? De dónde queda. ¿Cómo ves vos eso? ¿Cómo, o si te ha pasado en experiencia y demás en relación a la accesibilidad, por ejemplo, a la internación concretamente? Sí, sin duda que esa es poner, como decimos, el dedo en la llaga, ¿no? Ah, Porque es de los problemas más complejos, la accesibilidad al ingreso hospitalario, ¿no? ujú, Y en algún momento creo que tenemos como que, justamente fortaleciendo lo que son los servicios para adolescentes, considerando la adolescencia entre los 10 y los 19 años, revisar esto. ajá, Porque, por ejemplo, imagínate internar a una persona de 15, 16 años en un centro psiquiátrico donde van adultos, en realidad está totalmente contraindicado, claro, ¿no? claro. Entonces, en relación a todo lo que tiene que ver con la salud mental, lo que se está proponiendo, porque bueno, uno tiene que partir también de ver el panorama de lo que tiene, Sí, es sí, sí. el ingreso
hasta los 14 y 365 días Ajá, en salas de pediatría, salas generales de claro, pediatría. Y a partir de los 15 años, bueno, en esas mismas salas de pediatría, si es posible, ujú, armar un área específica para los chicos de 15 a 18. A mí claro, me parece que es el mejor lugar. Es claro, como una porque, extensión de pediatría, ¿no? claro, Porque ya no son niños, pero bueno, el de pero 14 tampoco tampoco es un no son niño. adultos, digamos, porque si no terminan, digamos, con los médicos de adultos que no tienen esta mirada o formación en crecimiento y eh, desarrollo, digamos. Exacto. Exactamente. Entonces acá hay dos cosas que mirar. ¿Cuál es la estructura, la infraestructura que queremos, cómo debe ser, y cómo es la calidad de los profesionales que tienen que atender? También, Son dos claro. dimensiones que tienen que estar contempladas, Sí, no es solamente ¿no? aumentar la edad por aumentar, si los profesionales que van a atender no tienen Claro, ganas y porque no quieren, no, exactamente, la atención tampoco va a ser de calidad, digamos, en ese sentido. exactamente. Entonces, bueno, ir a la formación específica en adolescentes me parece que es uno de los caminos importantes y que todos los prestadores de salud deben tener dentro de Claro, sus servicios alguien con la experticia de trabajo con adolescentes o con el título de eviatra, como venía se dice a atrás, claro, veces, o adolescentólogo, claro, o especialista en adolescencia, ¿no? claro, claro, claro. Sí, por lo menos para los niveles más altos. Después, en general, por Claro, ahí en líneas generales, pediatría o medicina general incluso, por claro, ahí puede, digamos, claro, pero que trabajar. pueda ser una referencia y conducir Claro, al equipo, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Susana, quería realmente agradecerte un montón por esta entrevista. La verdad que me encantó haber conversado y compartido un poco, digamos, con vos. No sé qué te pareció, si te gustó, si te sentiste cómoda. Sí, súper, Bueno, súper buenísimo. cómoda, y viste que hablar de los temas estos que a uno le apasionan, viste, uno puede Uno, estar mucho rato hablando. Sí, exactamente, nos pasa todo. Yo también a veces estoy en mi trabajo o algo de eso y empiezo a hablar y digo, uy, no, cállenme por favor porque no paro, no paro, sino. Bueno, exactamente. es así. Bueno, Susana, quería agradecerte un montón y bueno, espero que a todos los que estén mirando este video les haya gustado. Si quieren pueden dejar algún comentario abajo, si dentro de todas las descripciones acá de YouTube, si quieren hacer algún aporte. Va a estar también el mail de la doctora Susana Grunbaum, también por si necesitan Sí, con mucho contactarse. gusto. Buenísimo, como para si quieren contactarse con ella o algo de esto, para alguna referencia o algo. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente en otros videos o con otras entrevistas. Seguiremos seguramente. Saludos, nos vemos. Cómo no, Chau. a las órdenes. Muy buena tu iniciativa. Buenísimo. Chau, chau.